El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe un hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Sentados. Queridísimos hermanos, pudiéramos pensar que el tema central del Evangelio, por lo menos de la primera parte, sería el tema del divorcio. Pero si ese fuera el tema central, ¿qué tiene que ver ese pasaje con el pasaje de los niños que le acercan a Jesús? Por eso tenemos que pensar que el tema del Evangelio es otro y hay que descubrirlo. Se acercan a Jesús los fariseos, esos que se sentían buenos, santos, limpios, pulcros, inmaculados y con el derecho de etiquetar a los demás como pecadores. Eran santurrones, pero el Evangelio los descubre y dice que son tramposos y que se acercan hasta Jesús para ponerle una prueba, como hizo Satanás en el desierto. Entonces, como vemos, esos hombres extremadamente religiosos no eran sino unos verdaderos agentes del mal. Quizás suene demasiado fuerte, agentes del mal. Entonces digamos que eran personas de mala fe, de mala voluntad, y que quieren ponerle una trampa a Jesús. Y le lanzan una pregunta: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su mujer? Al hombre, no se pregunta si le está permitido a la mujer. Y es que esa pregunta no cabría en Israel, porque en Israel la mujer no cuenta, no vale, no tiene derechos. Si ustedes ven, queridos hermanos, los mandamientos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, verán que la mujer entra en el mismo grupo del buey, el asno y el esclavo. Los protestantes
Acusan a la iglesia de haber manipulado los mandamientos porque no nos los aprendimos como vienen en el Éxodo 20. Pero lo que la iglesia hizo fue sacar a la mujer de ese grupo donde el Éxodo le había colocado. No codiciarás, no desearás el buey, el asno, la mujer o el esclavo de tu prójimo. Si la mujer era considerada al mismo nivel que un buey o un asno, ¿qué derechos podía tener? Las leyes favorecían al varón, al hombre, y siempre que las leyes favorecen a uno es porque perjudican a otro. No sé si ustedes hayan oído hablar de la ley de los celos o la ley de las aguas amargas, que también está en el Antiguo Testamento. Si un hombre sospecha que su mujer lo engaña y le entran los celos, nada más faltaría que dijera, si un pobrecito hombre, si el pobrecito se siente inquieto porque piensa que su mujer lo puede estar engañando, nada más faltaría que dijeras, pero así suena. Dice que vayan con los sacerdotes, que le den una barrida ahí cerca del altar y recojan el polvo o las cenizas. Luego las mezclen con agua y aquel brebaje se lo den a tomar a la mujer. Y si la mujer se enferma, entonces el esposo tiene el derecho de repudiarla porque sin duda sus sospechas quedan confirmadas. Así se daban las leyes en el Antiguo Testamento. Ya he dicho, siempre que las leyes benefician a uno, terminan perjudicando a otro. Y esa ley que beneficiaba a los varones terminaba perjudicando a la mujer. Y como esa, muchas otras. En tiempo de Jesús había dos escuelas, la del rabino Gilel y la del rabino Shammai. Gilel decía que bastaba con que a la mujer se le quemara el asado, el guiso, como para que el hombre la pudiera repudiar, es decir, como para que el hombre pudiera divorciarse. Shammai era un poco más estricto y decía que solo en caso de que la mujer cometiera adulterio. Akiva, que era otro rabino, él decía que bastaba con que al hombre le gustara más otra mujer, como para decirle a la suya, muchas gracias, encontré una mujer más hermosa. Así decía el rabino Akiva. Como podrán darse cuenta, leyes siempre a favor del hombre y sin ningún derecho para la mujer. Jesús les dice, oigan, no se trata de lo que dice Gilel, ni lo que dice Shammai. ¿Qué dice Moisés? Porque había otro que había permitido a los varones repudiar a la mujer con un acta. Se llamaba Moisés. ¿Y qué dice Moisés? Y ellos, orgullosos, dijeron, Moisés nos permitió repudiar a la mujer dándole una cartita de divorcio. Y dice Jesús, pues ¿qué creen? Que Moisés traicionó el plan de Dios. Que Moisés fue infiel a Dios al permitir el mandamiento ese. Moisés infiel a Dios, sí. Fíjense que Moisés fue infiel a Dios al darles el mandamiento ese. Porque al principio no fue así. Porque el plan de Dios es otro, el proyecto de Dios es otro. Y desde el principio Dios no hizo solo hombre. Dios hizo hombre y mujer. Por eso no se puede estar hablando simple y sencillamente de los derechos del hombre o de si el hombre puede o no puede.
Hay hombre y mujer, iguales en dignidad e iguales en derecho. Y desde el principio Dios no hizo solo hombre, hizo hombre y mujer. Y si se le van a dar derechos a uno, se le tienen que dar derechos también al otro. Eso no lo esperaban. Quería nuevamente que Jesús dijera algo que los beneficiara a ellos. Y Jesús dice, hombre y mujer desde el principio, creados por Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Es decir, que el hombre decide formar su propia familia. Y cuando alguien toma esa decisión de abandonar, que no quiere decir olvidarse, de abandonar a su padre, a su madre, es porque encontró a alguien con quien quiere compartir toda su vida. El problema no es si se pueden separar o no se pueden separar. El problema es si hay igualdad de derechos. Y lo otro es, ¿qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que te llevó a unirte con esa persona? ¿Qué fue lo que te llevó a decirle a papá y a mamá, gracias, han sido muy buenos conmigo, me han ayudado lo suficiente, pero aquí dentro de mi corazón, aquí dentro de mi ser, hay un amor más fuerte y he decidido formar mi propia familia? Fue realmente el amor y la conciencia lo que movió a esa persona a querer vivir su vida con la otra persona para siempre. Eso es lo que nos invita a pensar el Evangelio. Porque ya no son dos, son uno solo. Son dos que se hacen uno solo. Ya no hay tus derechos y mis derechos. Somos dos personas que se han vuelto una misma realidad, una misma carne, una misma cosa, y juntos vamos a afrontar y enfrentar los problemas de la vida. Juntos. Sin que uno sea más y sin que uno sea menos. Pero ellos no lo esperaban. Ni lo esperaban ni lo entendían. Dios quiso que los hombres estuvieran al parejo, más que unidos, como traduce el misal. Dios los puso al parejo. Por eso lo que Dios puso al parejo, lo que Dios puso en términos de igualdad, el hombre no puede separarlo. El hombre no puede desigualarlo. Los discípulos no entienden, vuelven a preguntarle y Jesús vuelve a dejar claro que no solo hay que pensar en el hombre, sino también pensar en la mujer, y que ahora la responsabilidad es de ambos. Por eso, si un hombre se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Pero también si una mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. No es que el tema sea el adulterio o que el tema sea el divorcio, no. Es que si va a haber unos derechos y unas obligaciones, aplican de manera igual para los dos, para ambos. Ya no hay hombre por encima de la mujer, hay igualdad. Para que nos quede un poco más claro, queridos hermanos, el Evangelio no habla del adulterio, no es el tema. No habla del divorcio, no es el tema. El tema central es la igualdad entre el hombre y la mujer. Iguales en dignidad, iguales en derechos. Igualmente hijos e hijas de Dios. Es el tema de la igualdad. Si el tema es la igualdad, entonces tiene sentido el siguiente pasaje. Porque si no, el siguiente pasaje parecería un añadido. Y no tendría nada que ver. Pero dice el Evangelio, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedirlo.
Jesús se disgustó. De las pocas veces en las que Jesús se disgusta, esta es una. Se enfadó, se molestó, dirán otras traducciones. Y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Es que el discípulo no era más que aquel niño. Es que el discípulo no podía tratar como un inferior a aquel pequeño. Tenía que tratarlo como un igual. Si entre el hombre y la mujer tiene que haber igualdad, entre el adulto y el niño también debe existir esa igualdad. Y el que lleva las de ganar no es el más fuerte, el más grande o el más poderoso, no. El privilegiado es el más pequeño. Por eso, queridos hermanos, ese niño del que habla el Evangelio es el mismo niño, es el mismo pequeño del que hemos venido hablando los domingos anteriores, el paidión. El niño, sí, que tiene poca edad, pero que es atento, acomedido, servicial. Que en el Evangelio de San Marcos representa a los cristianos venidos del paganismo. Y los discípulos representan a los cristianos venidos del judaísmo. Lo que el Evangelio está enseñando es que los cristianos venidos del judaísmo no son superiores a los cristianos venidos del paganismo. Son igualmente cristianos, igualmente hijos de Dios. Tanto ese judío que se ha hecho cristiano como ese griego, romano o egipcio que se han hecho cristianos tienen el mismo valor. Resumiendo, el hombre y la mujer tienen el mismo valor. El adulto y el pequeño y el niño tienen el mismo valor. El judío cristiano y el pagano convertido al cristianismo también tienen el mismo valor. De lo que trata el Evangelio es de construir este reino donde nos veamos como iguales, donde nadie esté encima de nadie, donde nadie pise a nadie, donde nadie mire por debajo del hombro a nadie, donde todos nos veamos como iguales, donde todos nos veamos como hermanos. Hoy, queridos hermanos, celebramos a un gran hombre que supo hacerse pequeño, que supo hacerse como un niño, que renunció a las riquezas, que renunció al poder, para hacerse hermano de todos, hombres y mujeres, niños y ancianos. Hoy celebramos a un hombre que supo hacerse hermano de todos, y no le bastó con ser hermano del hombre y de la mujer. Quiso hacerse hermano del sol, hermano de la luna. Se hizo amigo del lobo y se hizo amigo del león. Se hizo amigo de la hormiga y de la flor y del agua. Y tan grande y tan profundo era su deseo de ser hermano, que a cualquier criatura se dirigía con este nombre: hermano sol, hermana luna, hermano pájaro, hermano lobo. Francisco, el sencillo fraile de Asís. San Francisco, el patrono de nuestra comunidad, el patrono de nuestra parroquia, supo hacerse igual a todos. Supo ser el último, el servidor de todos, el pequeño, el hermano de todos. Lo logró Francisco. Ahora somos nosotros los que estamos llamados como él a lograr hacer de nuestro mundo un mundo de iguales, hacer de nuestro mundo un mundo de hermanos. Aunque cueste trabajo y aunque parezca imposible, lo logró Francisco con la ayuda de Dios. Estamos llamados a lograrlo también nosotros. Que así sea. Amén.